Ahí está bien clarito, cubano. O destruimos el gobierno o nos quedamos sin nación. O desintegramos la dictadura o nos quedamos sin país. Ya Cuba es una ruina. Pero aún así, los sátrapas que gobiernan quieren terminarla de destruir. Saludos cubanos, aquí estamos en una nueva catarsis diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco. Muchas opiniones certeras que una gran parte de los cubanos no quieren escuchar, otra parte no les interesa escuchar y otra parte, bueno, tienen miedo a escuchar. Aquí estamos debajo de mis mangos, dentro de Cuba. No me ha gustado nunca hablar fuera de Cuba, aunque lo he hecho también. Siempre voy a hablar con apego a la verdad, a lo que vivo día a día, a lo que analizo. Porque mi cerebro es mío, no es del gobierno, ni de un gobierno específico, no es de un hombre, no es de un grupo de personas, es mío. Ni lo arriendo, ni lo presto, ni lo alquilo, no hago ningún tipo de negocio con él. Hoy es 25 de octubre y voy a pasar a leerles el cartel de hoy porque está algo borroso. Dice, si la mentira, hipocresía, falta de honestidad, honor y vergüenza tuvieran valor monetario en oro, los cubanos fuéramos millonarios. Sí, señores, fuéramos millonarios. Porque aquí se ha forjado una ideología, una sociedad basada en la mentira, en la hipocresía, en la falta de honor y en la falta de vergüenza. Los primeros que comenzaron a sentar las bases de esta sociedad son los que ascendieron al poder en 1959 por medio de la violencia. Fidel Castro, los barbudos que bajaron de la sierra y bueno, ese séquito del Partido Comunista que aún gobierna Cuba bajo la opresión y la fuerza del poder. Pero las generaciones posteriores que ha forjado la revolución se han adaptado, acostumbrado y tomado como cultura de vida estos valores que están a mis espaldas. ¿Producto de qué ha sucedido eso? De que no se le ha permitido al hombre, como ser social, manifestar libremente sus ideas, su rechazo a lo que cree incorrecto, sus derechos humanos. Y aquí estamos con este preámbulo. Abro mi sesión de catarsis con algunas noticias de lo que sucede en Cuba y que he podido captar a través de las redes sociales. En Cuba tenemos algunos apagones, todavía no se han acabado los apagones, puesto que ayer fui a la zona del Vedado y noté que había muchos semáforos apagados y eso es síntoma de que en esas zonas no había corriente, supongo. Pero ya se ha mejorado un poquito el servicio eléctrico. Y bueno, continuamos con la escasez de gas, inmensas colas para poder adquirir una balita de gas en algunos días de la semana, que es cuando suministran. Y esto ha aprovechado para subir el precio de la bala de gas hasta 1.500, 2.000 pesos. O sea, los que trafican el gas y lo venden a la población han aprovechado esta oportunidad para subir sus ganancias. Ilícitas, por supuesto, pero para subir sus ganancias porque el propio proceder del Estado, al no conceder permisos para una venta legal, ha logrado que se expanda esta forma de conseguir el gas, porque de alguna forma hay que cocinar los alimentos. Pero esto no es problema que le preocupe mucho al Estado. Al Estado, al poder, al gobierno, a Díaz-Canel, su séquito, el Consejo de Estado, el Partido Comunista, no le interesa solucionar con justicia y correctamente los problemas que hacen sufrir
a la población. No, les interesa estar en el poder y disfrutar de las mieles del poder. Solucionar con justicia las penurias de la población no es su tarea de primer orden. Nunca lo ha sido. Y así da lugar a todo este tipo de corrupción, donde un ciudadano tiene que acumular altas sumas de dinero para poder obtener servicios que está obligado a proporcionar el Estado, el gobierno, el régimen. Tenemos eso, la escasez de alimentos, que aunque los medios de difusión del gobierno dicen que la canasta básica está llegando a su hora y en su momento, es una gran mentira. Es de lo que estaba hablando en el cartel. Y no es el supuesto bloqueo o el embargo de Norteamérica. Es falta de responsabilidad, falta de conciencia, falta de gobernabilidad correcta y falta de vergüenza también, como está colocado en el cartel, por parte de todos los funcionarios que tienen que ver en esta gestión. Me asombra a veces como el propio presidente, los ministros asisten a la mesa redonda, a los sistemas de información, inflan tremendos globos. Ahí está, falta de vergüenza, de honestidad, de honor. Y así está funcionando Cuba, ha estado funcionando durante 65 años. Y bueno, vamos a otras noticias que pude ver a través de las redes sociales. Tenemos al señor Antonio Quintana, después de unas opiniones muy acertadas sobre la situación de Cuba, dice que no, que el pueblo no es cobarde. No, Antonio Quintana, yo por lo menos no coincido en ese aspecto con su opinión. El pueblo de Cuba sí es cobarde. Huye, y usted lo destaca en su alocución, cuántas objeciones hacen sobre un reclamo directo. Eso es cobardía, porque la cobardía es el miedo cuando no se puede dominar. Y el pueblo de Cuba no domina su miedo. Yo puedo sentir miedo, pero ¿cuándo me convierto en un cobarde? Cuando no soy capaz de dominar ese miedo. Y no dominarlo con emociones momentáneas o transitorias, sino dominarlo con la verdad, con lo correcto, con las convicciones, con la dignidad y mantenerlas a cualquier precio. Y así no actúa el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ha actuado en la rebelión, en las protestas, porque no ha tenido alternativa. O actúa o perece, pero no porque ha dominado sus miedos. No. Puede la demagogia, indiscutiblemente, buscando cordura o decencia, ocultar esta palabra cobarde con otras justificaciones. Pero a mí me gusta llamar al pan pan y al vino vino. El pueblo de Cuba es cobarde y por eso es que está esta dictadura, este régimen, acabando de arruinar nuestra nación. Otro corto video que es muy interesante fue la postulación de Claudia de la Cruz a la presidencia de los Estados Unidos. Y abiertamente, dentro de los Estados Unidos, está discursando que hay que destruir los Estados Unidos. Increíble, ¿verdad? ¿Hasta dónde lleva la democracia norteamericana? Que dentro de los Estados Unidos se permite que alguien declare abiertamente que pretende destruir los Estados Unidos. A fondo. Bueno, pareciera que el régimen castrista tiene sus candidatos a la presidencia en la boleta de este 5 de noviembre aquí en los Estados Unidos. Y no se trata de Kamala ni de Trump, sino de Claudia de la Cruz, que aparece como candidata a la presidencia, bueno, por supuesto, aquí vemos, en la boleta oficial de la Florida. Esa no es la boleta, esa es la página del New York Times que la incluye. Aquí tenemos la boleta, ¿no? Aparece en la boleta oficial. También en la página del New York Times que la incluye como uno de los 6 candidatos nacionales. Claudia de la Cruz aparece en nuestra boleta junto a Karina García como vicepresidenta a nombre del Partido Socialista de Liberación, en cuya página oficial proponen lo siguiente: acabemos con el capitalismo antes de que el capitalismo
acabe con nosotros y cuya primera propuesta es expropiar las 100 principales empresas de Estados Unidos. A la candidata presidencial Claudia de la Cruz se le puede ver en múltiples actividades a favor del régimen castrista. Aquí la vemos en una ruidosa manifestación a favor de Cuba durante la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, a la que asistió Díaz-Canel. Vamos a escuchar ahí. Cuba and Venezuela, their socialist revolutions are beacons of hope for working class people. And not because, and we're not saying this idealistically, and we're not saying this romantically. We're saying this because it is history that teaches us that we can and we will win. And Cuba and Venezuela are two examples of that possibility. Those of us in the United States have a historic responsibility to denounce the crimes of U.S. imperialism and work tirelessly to defeat it. Bueno, como vemos, está entre sus... Quiere ser presidenta de los Estados Unidos para derrocar al imperialismo. Cree que Cuba y Venezuela son dos faros. Claudia, nacida en el Bronx, de padres dominicanos, ha viajado a Cuba y allí ha participado incluso en un foro antiimperialista. Vamos a ver. Por el espacio. Creo que es importante mencionar que en los Estados Unidos hay un pueblo compuesto de 140 millones de personas pobres y desposeídas que viven temas de falta de acceso a los derechos más básicos. Y con ese pueblo es más posible articular lo que es la lucha antiimperialista, porque entienden que muchas de sus necesidades vienen del robo del Estado, de lo que son sus recursos sociales y de bienestar, para ponerse en presupuestos como lo de la milicia de los Estados Unidos para invadir y saquear otros países. Bien, y por su parte, la candidata a la vicepresidencia en esta fórmula se llama Karina García. Ahí la vemos, aparece en internet como chicana de ideología marxista-leninista, aunque, bueno, vamos a escucharla a ella, a ver. Aquí estamos. Y no nos vamos. Y no nos vamos. Y todos tenemos derechos humanos. Derechos humanos. Y todos tenemos. Bueno, aunque no esté directamente relacionado, hay que recordar que en un reciente informe la oficina de la directora de Inteligencia Nacional de aquí de los Estados Unidos advierte sobre la interferencia de Cuba en las elecciones estadounidenses junto a Rusia y China. Entre los propósitos, por cierto, de este Partido Socialista de Liberación, cuyas candidatas aparecen, repito, en la boleta, fíjense cuando vayan a votar o antes en el sample, entre los propósitos está reducir el presupuesto militar de los Estados Unidos un 90% para tener paz con China y Rusia. Así que vamos a discutir todo estos radicalismos, saber de qué se trata y conocerlo si se trata o no de un caballo de Troya. Y que Cuba y Venezuela son los países que tienen la razón y que hay que guiarse por ellos. Hablaba ella de miles de pobres que hay en los Estados Unidos. Esta señora o señorita no sabe lo que es pobreza. No sabe lo que es vivir eternamente dentro de las penurias, aunque hagas un gran sacrificio y trabajes para la sociedad. Yo estuve en los Estados Unidos y he estado en varios países capitalistas del mundo. Y digo, por ejemplo, cuando estuve por primera vez en México, que un mendigo en México podía comer mejor que yo en Cuba, que lo principal es la comida para existir. Allí yo vi cómo le daban a un mendigo un pan con carne dentro y una Coca-Cola fría. Esos miles de pobres que viven en los Estados Unidos no podrán tener un auto, no podrán asistir a un restaurante de categoría, no podrán hacer unas vacaciones en un buque de turismo, puede que no tengan casas, pero de seguro estoy que se alimentan mucho mejor y con menos sacrificio que el cubano
dentro de esta isla, a no ser aquellos funcionarios que gobiernan, ladrones, mentirosos y corruptos. Los demás, el hombre que vive de su trabajo con un salario que apenas le alcanza para sostenerse algo y tener esa poca alimentación. Esos mil y tantos pobres que existen en los Estados Unidos tienen mejor alimentación y con menos sacrificio que el pueblo de Cuba, de adentro y de abajo. Pero hay cosas asombrosas dentro de una democracia, y esta es una de ellas, que esta señorita puede atentar y proclamar abiertamente que quiere destruir el capitalismo que existe en los Estados Unidos y tiene la facultad de poder optar por la presidencia de los Estados Unidos. Esta señorita no sabe lo que es tener la opresión constantemente encima de toda la existencia. Esta señorita no sabe lo que es vivir con ausencia de derechos y libertades. Por menos de lo que ella ha manifestado dentro de los Estados Unidos, aquí, dentro de Cuba, sufren vejaciones, sufren cárcel, largas condenas políticas, o son presionados, han sido presionados miles de cubanos hasta hacerle la vida dentro de la nación casi imposible y tener que huir a un estado extranjero. En lo razonable, en la lógica normal de un ser humano, no cabe eso de destruir al capitalismo, porque es que es el único sistema que ha fortalecido la economía de los países hasta más de un 80%. No quiere decir que solucione todas las necesidades de las sociedades, no. Pero si ella mira a su alrededor, yo le preguntaría, ¿qué hay a su alrededor que lo haya producido un sistema socialista o comunista o como el de Cuba? Aquí en Cuba, miramos a nuestro alrededor. ¿Qué hay construido por el castrocomunismo? A excepción de estas ruinas de nación que tenemos. Si miras, esta laptop donde trabajo es construida por el capitalismo. Este bolígrafo es construido por el capitalismo. La silla donde estoy sentado es construida por el capitalismo. En la calle, los autos que circulan son construidos por el capitalismo. Los productos que consumimos son producidos por el capitalismo, porque ya Cuba ha dejado de producir, a excepción de las viandas que se cosechan con la tierra y el trabajo de algún cubano. Lo demás, lo que utilizamos a diario es un 95% producido por el capitalismo. El régimen castrocomunista propone destruir el capitalismo, pero vive y utiliza todo lo del capitalismo. No ha sido capaz de crear algo para sustituir ese capitalismo. Mientras no exista en el mundo un sistema correcto, eficiente, que sea capaz de sustituir al capitalismo, no lo podemos destruir. No se pueden tener ideas de destrucción del capitalismo porque entonces nos quedaríamos sin nada. Otro de los videos que he podido ver se trata de la construcción de hoteles dentro de Cuba, costosos hoteles, donde se han empleado millones de dólares para esta realización. No voy a mencionar cifras, pero con el cómputo de todos esos dólares podían haberse construido en Cuba, no reconstruido, construido varias termoeléctricas y hoteles que la mayor parte en estos momentos están a un 30 o un 40% de productividad. Yo propongo que los cubanos necesitados de viviendas vayamos a esas construcciones hoteleras, convirtamos los hoteles en vivienda de cubanos y sería más efectivo. Pero el régimen nunca ha entendido ni ha valorado las necesidades del cubano de adentro y de abajo. No le ha importado como tarea principal. Sí, en los medios de difusión masiva se declara que el aspecto principal del gobierno es hacer progresar la nación y que haya productividad. Pero eso es solo en los medios de difusión masiva, que están obligados a decir y responder por los objetivos políticos del poder gubernamental. Bueno, cubanos, por hoy me despido. Que tengan un excelente día, sobre todo los que están dentro de Cuba.
bajo este hermosísimo sol y cielo. Y les recomiendo que dominen el miedo para dejar de ser cobardes. Yo lo he dominado y no soy una excepción de cubano ni de ser humano. Simplemente un hombre que ha pensado por su cerebro y ha analizado que la única alternativa que hay para hacer progresar la nación es desactivar el gobierno castrocomunista con toda su estructura de poder. Hacer a Cuba un país democrático como en los Estados Unidos. Entregarle al pueblo, dejar que el pueblo disfrute de todos sus derechos y libertades. Y para ello hay que enfrentar el poder. No poquitas personas como hasta ahora. Agustín López junto a una serie de opositores, pero en realidad una parte pequeña del pueblo. Tiene que ser el pueblo en conjunto, compactarse, porque un pueblo que no desea ser gobernada por un gobierno, logra extinguir ese gobierno. Es imparable. Pero si continuamos aceptando la cobardía, vamos a perecer como nación. ¡Viva Cuba libre de dictadura! ¡El mundo libre de dictaduras! Bendiciones para todos.